Entonces, comenzando, ¿alguna vez sentiste que tu vida ya no te queda cómoda, pero no sabes quién ser en lugar de eso? Claramente sé que la respuesta es sí, porque si no, no estarías acá, pero vamos a iniciar con esta pregunta y habitar esta pregunta, entender esta pregunta en el sentido de la habito, la comprendo y es lo que hay hoy y es lo que estoy sintiendo, ¿no? Bueno, por supuesto, para empezar, como siempre digo, tengo que hablar de mi historia personal, porque soy la primera que tiene que abrirse, creo yo, si quiero que ustedes también tengan la posibilidad de hacerlo. Obviamente, caída de estructuras, soledad, incomprensión, sin sentido, caos, crisis. En principio, bueno, el tema de la pareja y del divorcio, acá, a ver, quiero, a ver si puedo, acá. Quiero hablarles un poco para que me puedan ver porque sé que no me están viendo. Me pasó todo junto y no, sí, fue un proceso, creo que arrancó con el tema de trabajo, que yo toda mi vida quería ser administrativa y luché por eso y estudié secretario ejecutivo y no iba a parar hasta no conseguir el mejor trabajo de mi vida que tenía que ver con lo administrativo, lo logré, lo conseguí. Me enamoré, me casé, ¿sí? Y todo eso empezó a hacerme insuficiente y a sentirme angustiada y sentir que las metas que alcanzaba, que los logros que toda la vida había perseguido estaban siendo materializados, estaban siendo posibles y en mí había un gran vacío. Em, También en estos últimos años, esto les estoy hablando alrededor de 12 años que estoy viviendo este proceso, por supuesto me divorcié y después de ahí empezó como otro ciclo, otro proceso muy profundo de una gran soledad y solitud también, porque son cosas diferentes. La soledad tiene que ver con esta sensación de angustia y sentir que si una no está acompañada no puede vivir, y la solitud tiene que ver cuando ya la soledad se convierte en un espacio nutricio en el cual una se empieza a conocer, y eso es lo que fui atravesando, pero yendo y volviendo, ¿no? Con esto de, sí, siento que me estoy nutriendo, me estoy conociendo, estoy haciéndome cargo de todas las angustias que tengo, pero también tengo soledad y siento que me encantaría estar acompañada, pero sin embargo sigo sola. Es un proceso muy largo todavía, obviamente no he rehecho mi vida en el sentido de estar con un compañero como yo lo quiero, porque no es que no quiero una compañía, pero realmente todavía yo me estoy reestructurando y estoy sintiendo que estoy renaciendo y que estoy siendo una nueva yo. Y por supuesto, cuando me divorcié y el trabajo siguió siendo como mi ancla segura, me di cuenta que yo ya venía estudiando un montón de cosas y una vez que conseguí ese trabajo de secretaria administrativa antes de divorciarme, se despertó en mí que yo quería ser emprendedora, que yo quería tener mis propios tiempos, mi propia libertad, mi propia manera de tener una entrega al mundo, que eso se transformara en mi hábito de vida, en mi manera de entregar cosas a la gente, al mundo, que sea, no quiero decir mi trabajo porque no es mi trabajo, es mi forma de crear, ¿sí? Que eso se convirtiera en lo que soy, en lo que doy y que eso me retribuya económicamente también. Y la verdad es que pasé por un montón de emprendimientos que yo todavía estaba casada y todos fueron fracasos, ¿sí? Pero además yo estaba en el medio de un trastorno alimenticio que no había podido superar del todo, si bien había salido la parte más grave que tuve de los 14 a los 18 hasta los 20 más o menos, siempre quedaron un montón de resabios y un montón de detalles y cosas que fui progresando muy de a poco para ir desapegándome de eso emocional. Escribí un libro, 40 días en mi desierto. Fue muy fuerte y fue muy largo el proceso y la verdad es que siento que mi pareja en ese momento, si bien yo ya sentía que no quería ese estilo de vida, no quería estar casada, no me gustaba la rutina, fue un gran aliado en el sentido que sentía que estaba con una contención emocional, porque no me podía contener a mí misma, porque eran emociones muy intensas y era un todo o nada. Y no voy a hablar de ese tema más porque si no las voy a aburrir, pero yo emocionalmente no tenía herramientas y no tenía gestión de mí misma para poder estar sola. Y realmente la relación fue elegida también desde ese lugar. Y lejos de enjuiciarme y de echarme la culpa o de sentir que soy mala persona, hice lo que pude con las herramientas que tenía y también tengo un agradecimiento enorme a esa pareja y esa relación
porque me sentí amada, porque sentí que bastaba con ser yo y que iba a poder, y que no se iba esa persona de mi lado. Sin embargo, dije basta. Y ahí me enfrenté a la crisis, al vacío, sin embargo, manteniendo el trabajo que era lo que me estabilizaba y me podía mantener sola gracias a eso. Y empecé a ver desilusiones muy grosas con personas, con instituciones, con personas profesionales que están en el ámbito de la salud mental, del desarrollo personal, y me di cuenta que había muchos que yo admiraba que en la coherencia de su rutina o con gente más cercana que por ahí yo las tenía como muy idealizadas de que eran perfectas, mal en mí obviamente eso, porque nadie es perfecto, ni yo, me di cuenta que había muchas fisuras en eso. Entonces todo lo que yo, digamos, no me animaba a seguir mostrándome para el afuera, en el sentido de, che, yo te puedo guiar, y yo me decía que no, porque tengo que ser sí o sí psicóloga o psiquiatra. Cuando empecé a ver estos campos y ver que un psicólogo y un psiquiatra es obviamente una persona como vos y como yo, dije, no, pará, o sea, acá, primero que ahí me desilusioné porque vi un montón de cosas que no me gustaron y segundo que ahí vi una oportunidad en la crisis, de decir, o sea, somos todos humanos y el mensaje que podés transmitir no tiene que ser silenciado porque no sea psicóloga o psiquiatra. Y gracias a Dios también el acompañamiento del inconsciente colectivo, que estamos en una era de evolución, a pesar de que hay muchas cosas que están retrasadas y que están, digamos, todavía no vistas o no aceptadas, como por ejemplo son estas terapias de tercera ola o como una tercera vía. Gracias a Dios esto se está empezando a ver y la gente está empezando a elegir otras alternativas, no necesariamente dejar la psicología, pero pueden complementarse con la astrología psicológica, con la terapia, con el desarrollo personal, y acá es donde entro yo, ¿sí? Y es donde me animé, y es donde hoy mismo yo estoy encarnando a Luguía, ya determinada como una mentora transpersonal. Transpersonal porque, nada, o sea, para mí la corriente de la psicología transpersonal, la junguiana, es la que me va y es la que hoy me está sirviendo, no sé mañana, pero gracias a esta corriente y a Jung, la verdad es que hace mucho tiempo que vengo procesando y haciendo grandes transformaciones con este tipo de corrientes y herramientas que me da. Entonces, para seguir, vamos por acá. Em, Obviamente, ¿qué es lo que me pasó, no? Después de esto que les cuento. Caos, un estado interno alterado, se empezó mi ansiedad a disparar, una angustia existencial, una tristeza profunda prolongada, ¿no? De un fin de semana, ¿no? De un domingo a las 7 de la tarde, una cuestión muy grosa, que fueron 4 años muy fuertes a partir del 2020. Silencio, aislamiento, yo ya de por sí soy aislarme bastante, pero esto era una cuestión de que no veía ni a mi mamá ni a la gente más cercana, impotencia, una gran rabia y no saber cómo canalizarla, desconexión total conmigo misma y con el entorno, automatismo, y automatismo en el sentido que lo único que hacía era levantarme para ir a trabajar, pagar las cuentas, pagar el alquiler y nada más, y nada, no tenía una conexión conmigo misma, solamente era lo que sentía, la tristeza profunda y trataba de taparla cuando me agarraba esa ansiedad, obviamente con comida, nada, y llorar y estar encerrada, ¿no? Y bueno, y esclava del sistema, porque quieras o no, esto te hace estar esclava porque como mujer independiente y ya divorciada tenés que hacerte cargo obviamente de las cuentas, del sistema, hay que seguir viviendo en esta era terrenal. Y bueno, presa de mi trabajo y de seguir manteniéndome porque ahora estaba sola, ¿sí? Estaba sola y no tenía otro sueldo más sino el mío. Y esto parece banal, pero tiene que ver muchísimo porque entramos en zona de supervivencia cuando no tenemos, digamos, las necesidades básicas cubiertas o estamos muy, o sea, pendiendo de un hilo. Entonces, no estás rota si te está pasando esto, te lo cuento y te conté mi historia para que sepas que no te lo vengo a contar desde arriba, sino que lo viví y todavía lo sigo atravesando, ¿no? Estás en transición, no estás perdida, estás volviendo. Si esto es importante, acá lo que vamos a cambiar es la mirada de lo que te está pasando hoy, vamos a cambiar el susto, el miedo y vamos también a silenciar todas las conclusiones que la afuera te diga, porque lo que estás viviendo nadie lo puede pasar por vos y porque vas a darte cuenta para qué lo estás viviendo. Y si hay un para qué, tiene un sentido y si tiene un sentido es perfecto como es. Yo sé que le puede sonar raro a tu mente, yo sé que me puedes llegar a decir, Luciana, no sabes lo que estoy sufriendo, quiero salir, lo quiero resolver, te entiendo,
pero hay procesos que nosotros como humanos todavía no aprendemos a acompañar a la psiquis y te puedo asegurar que tu alma sí sabe lo que está haciendo. El tema es que tenemos que calmar a la psiquis que no tiene herramientas para poder atravesar esto, que es perfecto y es adecuado de acuerdo al destino de tu vida, ¿sí? Entonces, esto es lo que quiero empezar a explicarles. Nosotros ahora estamos en un limbo, ¿sí? Un ni una cosa ni la otra, una no referencia. Y esto es tremendo. No nos enseñaron a poder lidiar con esto. De hecho, pareciera que es anormal, pareciera que no debería de sentirse, parecería que no está bien que pase esto. Entonces, la identidad se resquebraja cuando la vieja piel ya no abriga y la nueva aún no ha sido habitada. Y acá estás en este punto. Y si no estás, estás muy cercana a sentirlo, si ya estás como dándote cuenta que la identidad que estás teniendo está rara, ¿sí? Está difusa, está confusa, está angustiante, te sentís angustiada viviendo la vida que hace un montón te era cómoda, conocida, automática, sabida. Sentimientos comunes, confusión, cansancio, sensación de estar de más, querer desaparecer, y entre otras, ¿no? Me sumo a lo que te conté al principio de mi historia personal. Esto es lo que seguramente sentís, ¿sí? Depende también tus energías, habría que ver también tu carta natal o cómo sos. Si sos más de muy emocional, por ahí, y más, digamos, más sensible, tal vez tirás a estar más depre, y si sos muy efusiva, o actúas de más, o te extralimitás y no tenés registro de lo que te pasa y estás a full, ¿sí? Entonces, ¿por qué esto no... Esperen que corro esto. ¿Por qué esto no es un error? Un error. La crisis es un umbral. Acá tenemos que empezar a cambiar la cabeza, ¿sí? No es un fracaso. Un umbral es el momento exacto en que algo viejo ya no sostiene y lo nuevo aún no tiene forma. No es caída, es cruce, no es error, es reescritura, no es fracaso, es el inicio de otro relato. Las crisis de identidad no rompen, revelan, ¿sí? Las crisis de identidad no rompen, revelan. Y lo que parece confusión a veces es el alma ordenando desde otro lugar. ¿Por qué digo la confusión a veces? Porque obviamente tenés que tener un periodo largo de esto, ¿no? No un fin de semana de angustia y después se te fue. O sea, tenés que darte cuenta que ya venís con un proceso, que esto se está repitiendo y como que no hay vuelta atrás, por más que hagas lo que hagas, ¿sí? Bueno, mi amado Jung, ¿qué es el sí mismo? ¿Por qué empiezo a introducir este tema acá? En la psicología junguiana y transpersonal, el sí mismo o self, como se dice, es el centro de tu psique y la totalidad de tu ser, que va más allá del ego o de la identidad consciente que construiste. Es tu identidad real o tu autonaturaleza, inobstruida, así se dice, que traes al nacer y que busca desplegarse. Es tu esencia indestructible, es tu núcleo esencial, aquello que no muere, o también lo podemos llamar como lo impercedero, también se dice lo no nato. Estos conceptos se los doy, por eso son más técnicos, pero está bueno para que ustedes empiecen a buscar información, porque esto obviamente yo hice unas formaciones y he leído mucho y me alimenté de esto porque no encontraba quien me pudiera guiar en esto. Entonces acá te traigo, ¿no? De dónde saco estos conceptos. Obviamente lo nonato que te habita desde el nacimiento es una sabiduría innata o ciencia infusa. También es el gran arquetipo, el self. Es considerado el gran arquetipo, el patrón universal que representa la unicidad, la integridad y el propósito de tu vida. Es la crisis, en la crisis es el timón. En momentos de profunda crisis o confusión de identidad, a menudo es el sí mismo quien empieza a tomar el timón para guiarte hacia una expresión más auténtica y completa de quién realmente sos. Su propósito es, bueno, acá se me fue, chicas, perdón, pero no sé por qué. Vamos por acá a ver. Su propósito es ayudarte a desplegar lo que una trajo a la vida y a convertirte en un ser no dividido. ¿Sí? En un ser no dividido. Ahora vamos a ver también de qué se trata esto de ser no dividido, porque tiene que ver con la crisis de identidad. Ok,
El alma abriendo otra forma es el sí mismo empujando, ¿ok? Entonces, como acá les puse, el proceso alquímico estudiado por Jung, que también las invito a ver esto de la alquimia, ¿sí? Es una potente metáfora de la transformación, donde lo más denso, que es el plomo, se cuece para dar lugar al oro. Las etapas del nigredo, que es estar podrido, y el albedo, túnel donde se empieza a ver la luz, evocan este resquebrajamiento y posterior emergencia. Fíjense acá lo que yo puse, este iceberg, que ustedes están acá y todo lo que hay debajo de ustedes. Y el sí mismo está abajo del todo con el inconsciente colectivo, con el inconsciente personal, acá en este mar azul, que es su parte inconsciente, ¿sí? La parte que está operando en ustedes, aunque no se den cuenta, también tiene acá el transgeneracional, sus ancestros, toda la vida de su padre, de su madre, de sus abuelos, o sea, eso está operando en ustedes también, pero ustedes ven esta parte nada más. Ahora, el sí mismo está empujando de acá abajo en este momento, en esta crisis de identidad, está empujando y está resquebrajando esta parte. Se están haciendo todas grietas acá en vos, en este momento. Y confía en eso. Es lo doloroso, es que así es el proceso, ¿sí? Porque el alma tuya ya tomó una decisión. Ya la tomó la decisión. Lo que duele es tu ego que no entiende qué está pasando, porque hay partes que tiene que soltar, morir, que tiene que desaprenderse de una vez. Eso es lo que duele, no el sí mismo, no tu alma ya tomó la decisión.